Nos encontramos con Arístides Rodrigo Guerrero García. Él es candidato, uno de los 64 candidatos para ocupar los nueve puestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, candidato. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Ahí la consulta obligada. Veo que usted es muy joven. ¿Cuántos años tiene? Tengo 41 años y bueno, sí, soy el aspirante a ministro más joven del segmento de hombres. Voy a ser el ministro más joven en la Corte. Porque hay dos columnas, ¿verdad? Hay una columna Sí. para hombres y una columna para mujeres. Y entiendo que por el tema de la paridad se van a elegir 5 ministras y se van a elegir 4 ministros. Exactamente, es tiempo de las mujeres, 5 mujeres y 4 hombres, lo cual celebro también, porque históricamente siempre había habido más ministros que ministras, y bueno, hoy que haya más mujeres, yo lo celebro, lo aplaudo y me da mucho gusto. ¿Y cómo va la campaña? Porque vi que tuvo una buena acogida por parte de los medios con el candidato Chicharrón. Nos ha ido muy bien, o sea, nos ha ido extremadamente bien, porque justamente la analogía del chicharrón nos ha servido para, uno, que darnos a conocer en una elección en la que es muy complejo, porque no va a haber espectaculares, no va a haber lonas, no va a haber bardas de los candidatos, y nosotros lo estamos haciendo en las colonias, estamos dando clases masivas de derecho constitucional, pero adicionalmente estamos logrando en las redes sociales conectar, comunicar de mejor manera, y eso nos ha posicionado también como el número 1 en las encuestas, en muchas de ellas. Arístides Guerrero, ¿cómo garantizar la independencia, la autonomía del Poder Judicial en estas circunstancias? Porque bueno, pues lo que se dice es que va a haber una baja participación, se estima que menos del 10% de los electores van a salir a votar. ¿Cómo garantizar la independencia del Poder Judicial o la no subordinación de los ministros, de los magistrados, de los jueces al Ejecutivo o a un partido, Morena? La Constitución establece el principio de división de poderes. División de poderes no significa choque o conflicto entre poderes, como el que había entre la Corte actual y, naturalmente, el Ejecutivo y el Legislativo. División de poderes significa división de las funciones de cada uno de ellos. En el modelo que tenemos actualmente, es un modelo que creó en su momento Ernesto Zedillo, y en el cual la propuesta la presentaba el presidente de la República y era votado por el Senado de la República. ¿Qué mayor sumisión no podían tener las ministras y los ministros si quien los estaba proponiendo era el propio Ejecutivo? Hoy en día no es el Ejecutivo quien nos está proponiendo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Se crearon comités de selección, cada uno con etapas transparentes, en donde incluso hubo entrevistas. Sí, pero controladas por Morena, ¿no? Son entrevistas que pueden verse en internet y donde cualquiera puede juzgar a partir de la transparencia si están llegando los mejores perfiles. Pero lo mejor de todo es que la ciudadanía va a elegir a través del voto popular. Y creo yo que en tanto haya una participación activa de la propia ciudadanía, yo soy más optimista y espero que haya una alta participación de la ciudadanía. Naturalmente no esperemos que haya una participación como la que hay en una elección presidencial, porque para llegar al porcentaje de participación que tenemos hoy en día, que es arriba probablemente en muchos casos del 60%, fue un logro que se materializó a través de los años, a través de una cultura de la democracia, y no esperemos tampoco llegar a esos porcentajes. Es la primera vez en la historia de nuestro país y de muchos de los países del mundo, salvo Bolivia, que se van a elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional por el voto popular. Entonces creo yo que va a ser un proceso pedagógico. Esta primera elección es una gran oportunidad y con el paso del tiempo, naturalmente, ese porcentaje de votación irá aumentando. ¿Tú crees que esta forma de elección de los miembros del Poder Judicial se va a mantener a pesar de que hay una baja participación? Definitivamente se va a mantener, y no solamente eso, sino que México va a ser ejemplo en el mundo de un tribunal constitucional con madurez, que es electo por el voto popular y que está dando resultados. ¿Por qué? Porque hoy en quienes vamos a ser ministros de la Corte y ministras va a recaer en nuestros hombros esta carga histórica de lograr que la reforma constitucional sea un éxito. Si nosotros logramos una Corte transparente, una Corte transformadora a través del uso de tecnologías, una Corte también cercana a la propia ciudadanía y en donde se conozca qué hace la Corte, porque eso es lo que nos hemos estado encontrando en los recorridos, que ni siquiera sabe
qué o cuáles son las funciones del propio Tribunal Constitucional, y en la medida en la que logremos difundir y divulgar de mejor manera una cultura constitucional, en otras partes del mundo van a voltear a ver a México y van a decir, miren, en México funcionó, en México tenemos una corte que rinde cuentas, que es más transparente y que además logró agilizar sus procesos. Arístides Guerrero, ¿no crees que sería mejor que los jueces de distrito, los magistrados, los ministros, en lugar de ser electos por el voto popular, fueran, digamos, designados mediante examen de oposición? Yo hice el examen. Yo pasé con 100 en la escuela judicial. Pasé con 100 para ser secretario de Estudio y Cuenta. ¿Me dieron alguna oportunidad del Poder Judicial Federal? La respuesta es no. ¿Por qué? Aun cuando pasé el examen, lo más que llegaban a ofrecer eran cargos con temporalidad sin estabilidad en el empleo. Me mantuve en la jurisdicción local porque en el ámbito federal, a pesar de haber tenido 100 en los exámenes, nunca tuve una oportunidad. ¿Por qué? Por el compadrazgo. ¿Por qué? Por las palancas. ¿Por qué? Porque entraban secretarios auxiliares y secretarios de estudio y cuentas recomendados. Eso de los exámenes es una falacia. Siguen llegando recomendados, siguen llegando por palancas, y lo viví en carne propia porque yo sí pasé los exámenes de la escuela judicial con 100 y puedo decir que nunca tuve una oportunidad en el Poder Judicial Federal. ¿Y qué garantiza que esto no va a ocurrir? Pues con la elección de jueces y magistrados y ministros. Para empezar, se abrió una convocatoria pública para la sociedad y se pudo inscribir desde el abogado que se encontraba en algún estado de la República en el que probablemente nunca hubiera tenido la posibilidad de participar, y he estado conversando con algunos otros aspirantes que me han dicho, llevo 10, 15 años picando piedra y nunca me dieron la oportunidad porque pasaban antes las novias de los jueces o pasaban antes los parientes. Hay un estudio que justamente ayer estaba escuchando que en un 50% de los integrantes del Poder Judicial al menos tienen 2 parientes. 25% tienen más de 4. Entonces es ahí donde nos vamos dando cuenta que eso de los exámenes de oposición que tanto se presume, en realidad simplemente lo están utilizando para justificar una decisión y unos privilegios que tenían. Para que llegues a la Suprema Corte de Justicia, habiendo 4 lugares para hombres, ¿cuántos votos necesitas? Habiendo 64 candidatos, y de esos no sé cuántos sean mujeres de los candidatos. Sí, en esta ocasión hay que decirlo adicionalmente, va a haber 6 boletas. De esas 6 boletas, cada una va a ser de un color diferente. El color de la boleta de los ministros de la Corte es de color morado. Es como el melate, es como el melate de la justicia. Cada quien va a poder anotar 5 números de mujeres y 4 números de hombres. Yo soy el número 48. Es decir, a pesar de que es una boleta, en realidad por boleta hay 9 votos. Ah, ya. Tienes 9 votos, no solamente por uno. Qué bueno que la aclaras, porque yo pensé que tú llegabas a la casilla y de la lista de mujeres tendrías que escoger a uno y de la lista de hombres tenías que escoger a otro. No, tienes 9 votos, van a tener 9 votos, van a poder elegir a 5 mujeres y 4 hombres. Por eso incluso la competencia ni siquiera es tan frontal con las y los demás candidatos. De hecho, yo a muchos de ellos los respeto y les reconozco la trayectoria. En mi caso, yo soy el número 48, boleta morada, y en realidad lo que estoy haciendo es una campaña disruptiva, una campaña que está buscando conectar de mejor manera, pero también una campaña que rompa completamente con ese estereotipo que tenemos del juez, del magistrado, del ministro. Es decir, estamos saliendo de la caja. Ahora, ¿tiene, digamos, algún valor diferenciado si ponen tu número en la primera casilla, en la segunda, en la tercera o en la cuarta? ¿O es el mismo? Es el mismo valor. O sea, si lo ponen aquí en la primera casilla en 48 o en la cuarta, ¿tiene el mismo valor? ¿Es un voto? Exactamente, tiene exactamente el mismo valor. Y para que amarraras un espacio en la Suprema Corte, ¿cuántos votos necesitarías más Dependiendo o menos? del porcentaje de votación que haya en la elección. Se habla de un 10%. Si habláramos de un 10%, pues probablemente con 1 millón de votos, 1,5 millones de votos, logremos llegar. Es toda una proeza, ¿no? Es toda una proeza, pero hay mucho entusiasmo y vamos a lograrlo. Arístides, ¿algún mensaje final? Sí, que, bueno, ya lo dije, en la boleta morada soy el número 48 y yo voy a crear el Spotify de la justicia. Así como hoy en día, cuando utilizamos esta aplicación, pueden elegir entre cantante o género musical, así el Spotify de la justicia va a funcionar. Van a poder elegir entre ministro, le van a dar clic a ministro Arístides Guerrero y les va a arrojar mis sentencias más relevantes, las más consultadas, las más que puedan tener más trascendencia.
Y si eligen por temática de sentencia, por ejemplo, van a poder poner ahí despenalización del aborto. Clic y van a ver o va a arrojar todas las sentencias en las que nos hayamos pronunciado respecto a la despenalización del aborto. Entonces voy a revolucionar la Corte con inteligencia artificial, pero ojo, yo no quiero una justicia artificial, yo no quiero jueces robot, yo lo que quiero es utilizar la inteligencia artificial para agilizar la impartición de justicia, pero el fondo de la sentencia siempre, siempre, siempre debe ser hecha por el propio ser humano, porque yo no quiero ser un ministro artificial, yo quiero ser un ministro disruptivo, creativo y que revolucione completamente la Corte Mexicana, y esto se va a lograr votando por el número 48 en la boleta morada. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad y por el tiempo.